Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos también a quienes nos acompañan en esta transmisión por EMOL en vivo. Hoy día tenemos un seminario sobre informalidad. Mi nombre es Constanza Bollman, yo soy de la Asociación de AFP y queremos hablar de este tema tan relevante para todo el país. En Chile tenemos un 27% de personas que trabajan de manera informal. Esto equivale a 2,3 millones de trabajadores. Son personas que no cotizan para su seguridad social y esto obviamente los deja en una situación de vulnerabilidad. Hoy día vamos a tener un estudio inédito sobre los rostros y los imaginarios de la informalidad. Luego vamos a tener un panel en el que vamos a comentar sobre este estudio y luego además habrá un espacio para sus preguntas. Ahora dejo con ustedes a Paulina Yasigi, la presidenta de la Asociación de AFP, para que nos dé unas palabras de bienvenida. Bueno, buenos días a todos los que están acá y buenos días a los que nos están viendo por la transmisión. Voy a leer algunas palabras de bienvenida, como decía Constanza, gracias Coti. Bueno, le queremos agradecer a nuestros panelistas, ¿cierto? A Ricardo Solari, a María José Saldívar, a Jorge Welch, a Alejandro Weber y por supuesto a Cristian Valdivieso y a Quiteria por su creatividad y su impulso en hacer este estudio y en siempre estar siendo los motores en esta cruzada. Tampoco debemos, o sea, creo que siempre tengo que estar agradeciendo y nunca voy a dejar de agradecer el que se interesen a todos por este tema. La informalidad laboral en Chile es muy importante para nosotros, para todos quienes trabajamos en la seguridad social. La informalidad y las lagunas son el factor principal por el cual, a pesar de tener un buen sistema, al que sin duda hay que hacerle mejoras, las pensiones autofinanciadas no son lo suficientemente altas y sus tasas de reemplazo están lejos de los niveles deseables, situación que es mucho más apremiante en las mujeres. Pero ¿por qué preocuparnos ahora? ¿Ha subido la informalidad? ¿Es realmente un tema urgente? En realidad sí, es un tema importante y es un tema urgente. Es importante porque por cada año que una persona deja de cotizar, su pensión puede ser hasta 7% menor. Tanto es así que hoy, con mujeres y hombres cotizando en promedio el 50% del tiempo, o menos incluso, vemos pensiones que son la mitad de lo que podrían ser. Es relevante porque no solo no ahorran para su pensión, sino que las trabajadoras y trabajadores, al no cotizar para su seguridad social, quedan desprovistos de una red de apoyo, con grandes riesgos en caso de cesantía, enfermedad, accidentes o algún otro evento que no podemos prever, como lo fue la pandemia. Es importante porque tenemos un 29% de mujeres en situación de informalidad y las brechas de género no hacen más que amplificarse en la etapa de retiro. Pero cuesta entender su urgencia. Si miramos la tasa de informalidad en Chile de hace unas décadas atrás, las cifras no son muy distintas. Es decir, un tercio de las personas que trabajan y tienen algún ingreso no cotizan para su seguridad social y esto se ha ido perpetuando en el tiempo en nuestro país. Se convierte así en un tema estructural. Entonces, al ser estructural, deja de alguna forma en nuestras cabezas, en nuestro subconsciente, de ser urgente. Pero es urgente porque vemos que las cifras de empleo han seguido empeorando. En el trimestre móvil, junio-agosto de este año, la tasa de desempleo llegó a un 9%, la mayor tasa desde el segundo trimestre de 2021. Y si sacamos la pandemia, es la mayor desde 2010. Si miramos con detención los números de empleo desde antes de la pandemia a hoy, en realidad nuestro mercado laboral debería tener más o menos unos 450.000 empleos más. Estudios recientes nos muestran que Chile está entre los países más rezagados en la recuperación del empleo prepandemia en Latinoamérica y probablemente a nivel mundial. Además, estamos en la mitad de una discusión de reforma previsional y sabemos que una de las grandes causas, si no la más grande, de las bajas pensiones en nuestro país es lo poco que ahorramos, por laguna y por informalidad. Por otra parte, es urgente, porque el futuro está a la vuelta de la esquina y no se ve muy prometedor en términos de participación de mercado, el mercado laboral formal de los jóvenes, quienes están empezando a trabajar y cotizar cada vez más tarde.
Estos jóvenes podrían aspirar a una forma de trabajo muy distinta a lo que nosotros conocemos, o por lo menos la mayor parte de los que estamos acá. Porque buscan la libertad y otras características que probablemente las nuevas generaciones van a buscar en el mercado, en la forma de trabajar, que no estamos preparados. Y esas son algunas de las formas que hoy día Cristian Valdivieso, en su presentación, nos va a contar. Y además todo esto, por supuesto, está empeorando porque se está invirtiendo nuestra pirámide poblacional, quizá con algo más de velocidad que en el resto del mundo. La falta de inclusión y de formalidad laboral tiene impactos múltiples. Y por esto nos debería importar a todos. No solo afecta el acceso a seguridad social de las personas, sino que se le expone a un trabajo precario, con debilidad en el salario, en sus condiciones laborales, con escaso o nulo crecimiento. Tiene efectos adversos en la economía, como menor crecimiento económico y productividad, menor transmisión y creación de tecnología, e implica una menor recaudación tributaria y mayor gasto público, especialmente en seguridad social. La falta de inclusión y la informalidad laboral tiene rostros múltiples. La informalidad laboral en Chile ha ido afectando a los más vulnerables, entre ellos los jóvenes y los mayores, las mujeres, los inmigrantes, pueblos originarios, trabajadores de menores ingresos, y se concentra, pero no exclusivo, en determinados sectores económicos intensivos en mano de obra. Por esto, por sus diversas dimensiones, es que no podemos pensar en abordarla si no es entendiendo las motivaciones, condiciones y percepciones que dejan a casi 2,5 millones de personas fuera del mercado laboral de trabajo de nuestro país. No existe la solución omnipotente, sino que se debe abordar como una agenda integral de medidas. Desde la Asociación de AFP hemos comprendido y emprendido este esfuerzo, y por eso dentro de la agenda integral para abordar la informalidad laboral es que nos hemos aventurado a distintos proyectos. El de contabilidad gratuita con la multigremial, la mesa de formalidad laboral con la ASECH y CPC que hemos convocado, algunos otros proyectos con otros gremios, como por ejemplo con la Cámara de Comercio de Santiago, entre otros esfuerzos. Y por supuesto, el estudio que hemos encargado a Criteria hoy y que abordaremos en esta sesión, y que esperamos que esta mirada y esta conversación de hoy con nuestros panelistas sea de gran ayuda para ayudarnos a entender la informalidad en nuestro país. Superar la informalidad laboral es trabajo de todos. Gracias, Paulina, por esas palabras. A continuación, invitamos a Jorge Welch, presidente de la Asociación de Emprendedores de Chile, la ASECH, a dirigirnos unas palabras. Jorge también es miembro de la mesa que nombró Paulina, la mesa de formalidad laboral, junto con la CPC y la asociación. Sí, está bien. Bueno, buenos días a todos y todas. Muchas gracias por tenernos acá. La verdad es que es un orgullo y una gran satisfacción de poder estar participando en esta mesa que hablaba Paulina. La ASECH, por si no nos conocen, es la Asociación de Emprendedores de Chile, una organización que ya tiene 11 años, que hoy día convoca más o menos a 52.000 emprendedores de todos los tamaños, pero principalmente medianos y pequeños. Y el tema del propósito de la ASECH, de alguna manera, es el promover el emprendimiento como motor de desarrollo, y creemos de que además es probablemente la mejor manera de movilidad social, la mejor herramienta de movilidad social. Y por eso nuestro foco ha estado siempre en generar espacios de trabajo y de interacción entre los miembros, pero también el de incidir en políticas públicas que nosotros vemos que pueden tener un impacto en el emprendimiento. Y así como hemos estado involucrados activamente junto con otros gremios, no solamente en la discusión de la reforma tributaria o pacto fiscal o como vaya cambiando de nombre, depende de la época, sino que también en proyectos específicos que creemos que le pegan muy duro al emprendimiento y en general a las pymes, que es, por ejemplo, el proyecto de pago a 30 días. Entonces, estamos muy activos en esos temas. Y la informalidad es algo que, conversando tanto con CPC como con la Asociación de AFP, de alguna manera a cada uno les pega de una forma distinta. El mundo pensiones, obviamente, el impacto va por el lado de la seguridad social.
en el mundo del emprendimiento le pega muy fuerte, no solamente por la precariedad que genera en el entorno, sino que también porque probablemente un trabajador informal es alguien empleado de un negocio informal. Y ese negocio informal tiene toda esa cadena hacia atrás que muchas veces es la que genera muchos de los problemas que hoy día tenemos. Contrabando, precariedad laboral, competencia desleal a quienes efectivamente se portan como tienen que portarse, que pagan sus impuestos, que tienen sus actividades ordenadas. Entonces, el tema de la informalidad, al final, todos los caminos conducen a ponerlo como un tema muy, muy relevante en la discusión. Y el problema, o el desafío, para ponerlo en términos positivos, es de que típicamente se ha enfrentado la informalidad con medidas bien específicas. Y cuando uno empieza a analizar la informalidad, y probablemente ahí lo van a ver con el estudio de Criteria, que la verdad es que está re bueno, y no voy a dar ningún spoiler, Cristian, pero está muy interesante, es que tiene muchas caras. Y por lo tanto, no hay un sombrero que le calce a todos. Y eso es lo que hace muy complejo muchas veces el tener políticas públicas que puedan corregir ese 27%, por eso es que lo vemos que se queda pegado y es re difícil de cambiarlo. Entonces, de alguna manera el propósito de esta mesa es poder a lo mejor pensar un poquito más fuera de la caja, el poder mirar el tema de arriba y ver que muchas veces estas medidas no solamente son un tema del Ministerio de Trabajo, no solamente son un tema del Ministerio de Economía, muchas veces son de ambos más impuestos internos. Entonces, el pensar que estas cosas sí se pueden hacer y que hoy día además están las herramientas, está la tecnología para poder hacerlo, la verdad es que nos motiva mucho, porque creemos que aquí uno puede llegar con medidas concretas, como es el compromiso de esta mesa, pero además ver las formas prácticas de cómo articularlas, porque yo me imagino que sobre todo quienes han sido ministros o subsecretarios, el lidiar con estas cosas no es que uno sea un iluminado y se le ocurre, sino que probablemente en la ejecución y la coordinación es donde el diablo a veces mete la cola. Entonces creemos que este tema de la informalidad lo tenemos que abordar de una manera audaz, porque de verdad nosotros sentimos que esto es un cáncer en una economía. Porque no solamente a quien la sufre, por todo lo que explicaba Paulina, ¿no es cierto?, de la precariedad en su futuro, sino que también en todo el ecosistema que genera esa informalidad. En la gente que los contrata, en los proveedores de esa gente, en los clientes de esa gente. Entonces, es muy, muy complejo el poder abordarlo solamente con un paquete pequeño de medidas que lo tome una sola repartición en el gobierno. Por lo tanto, yo lo que los quiero dejar invitados es a disfrutar el panel, porque creo que tenemos unos tremendos expositores. Y yo nada más que agradecerles a Paulina en representación de la Asociación de AFP, a CPC por habernos considerado en esta mesa. Y nada, escuchar aquí el informe de Cristian, que la verdad es que está muy, muy interesante, porque aquí yo creo que se descuelgan varias cosas que uno puede empezar a pensar de por qué la informalidad se ha mantenido pegada en los niveles que está. Así que yo no lo aburro más, me dijiste 5 minutos y creo que lo cumplí, así que muchas gracias a todos y disfrutemos el panel. Chao. Gracias, Jorge. A continuación invitamos a Cristian Valdivieso, director de Criteria, para que nos cuente sobre este estudio Rostros e Imaginarios de la Informalidad. ¿Tenemos el pasador? ¿El pasador? Necesitamos el... ¿Se escucha, no? Ya. Bueno, buenos días a todos, a todas. Estamos haciendo un poquito de tiempo porque nos tienen que traer el pasador para poder avanzar en la presentación. Bueno, una alegría poder estar presentando este estudio que planteamos, que pensamos y diseñamos con la asociación hace tanto tiempo ya, y que bueno, hoy día tiene un rostro más concreto, tal como dice el informe que se llama Rostros Imaginarios de la Informalidad. Lo que vamos a ver ahora es un estudio que nosotros llevamos adelante
con 3 etapas de investigación, donde tuvimos una etapa de análisis de información secundaria, de lo que se ha escrito, de lo que se ha discutido, de las políticas públicas que ha habido en torno a la informalidad. Después hicimos una etnografía, ahí ya fuimos directamente a conversar con las personas. Esa etnografía la centramos en personas que trabajan informalmente, conversamos con las personas, vivimos su día a día, estuvimos trabajando, bueno, no trabajando, mirándolos como trabajaban informalmente, entendiendo su mundo, entendiendo su dinámica, y después tenemos una encuesta donde ya no encuestamos a personas informales, sino que es el imaginario que la sociedad, los chilenos, las chilenas tenemos respecto de la informalidad. Entonces, yo los invito a que vayamos viendo este resumen de este estudio, donde nos vamos a centrar en la etnografía y en la encuesta. La fase de desk va a estar disponible, me imagino, en algún momento. La idea de esto es seguir avanzando y dejar un documento que muestre todos los hallazgos que hemos ido encontrando. Lo primero, y vamos a partir con esta idea, esta parte etnográfica, queríamos entender cómo es vivida la informalidad desde las propias miradas, desde los propios ojos de las personas que son informales, y para eso hicimos, como les contaba, unas etnografías, que es ir a estar con ellos durante su día, dónde viven, cómo viven, dónde trabajan, cuándo trabajan, cuáles son sus horarios, qué los mueve a trabajar, y para eso hicimos 15 etnografías, esto es un enfoque más cualitativo, evidentemente, a lo largo de Chile, con distintas personas que tienen distintas ocupaciones, feriantes, profesores de gimnasia, vendedores ambulantes, profesoras de danza, repartidores de delivery, gente de Arica, gente de Santiago, de Temuco, todos informales evidentemente, para conocer su mundo, su vivencia y la manera en que se enfrentan a la vida. Bueno, y entre los hallazgos que encontramos acá, a partir de la etnografía, lo primero es que la informalidad no es una identidad, ¿ah? De pronto uno habla del mercado informal y cree que todo el mundo se define a sí mismo, yo soy informal. No, la gente no se define como informal, la gente se define como feriante, como trabajador, como independiente, como joyero o como lo que sea, pero no se define como informal. Es decir, no es que haya una definición, yo he optado en mi vida por ser informal. Segundo, es un espacio que se vive con mucha dignidad. La gente no dice yo soy precario, yo soy marginal, tampoco dice yo estoy al margen de la ley, ¿no? Se vive con dignidad, es mi pega, es mi trabajo, y por lo tanto desde esa perspectiva yo me planto en el mundo, yo me esfuerzo, trabajo, genero dinero para sobrevivir. También aparece la idea de que no se llega necesariamente de manera voluntaria. Muchas veces también hay una imposición, ¿ah? Me echaron de la pega, no encontré trabajo, me vi obligado o compelido a trabajar de manera informal, porque al final del día hay que ganarse la vida, hay que generar ingresos, y por lo tanto yo estoy obligado a ser informal. Y ahí aparece una variable que es importante y que dice relación con esta suerte de que la informalidad tiene esta cara como de protagónica. Yo quiero trabajar de una determinada manera, que lo vamos a ver delante, pero también tiene esta cara de víctima, es decir, no me queda otra. Es la sociedad la que me obliga a ser informal y por lo tanto no me vengan a juzgar, no me vengan a cuestionar, etc. Y también es un espacio borroso de intermitencias, como dice ahí, porque no siempre se es informal y por lo tanto por eso que la gente no se define, yo soy informal, sino que de repente trabajo de esta manera, de repente trabajo de esta otra, de repente me jubilaron y yo no tengo los ingresos suficientes y por lo tanto me veo compelido a trabajar de manera informal. En general las personas informales tienen distintas maneras de acercarse a la informalidad, de valorar la informalidad. No es solo marginalidad, yo creo que eso es muy importante, lo decía Paulina, probablemente nos vamos a encontrar con informalidades deseadas de aquí en adelante, mucho más vinculadas a expectativas de vida antes que necesariamente a marginalidad, por lo tanto hay una búsqueda de independencia, hay rupturas laborales que evidentemente que imponen la informalidad, pero no siempre, a veces no se puede ser siempre formal, pero también hay una cultura de la informalidad. Todo esto genera en cierta medida bajos incentivos a la formalización. Pero no es pura gente que conversando con ellos, viviendo con ellos, trabajando con ellos, se autodefinan como gente marginal, pobre, lo que votó la ola o los marginados del sistema. No, a veces hay una decisión voluntaria de buscar independencia. Y en ese contexto es que después de todas estas entrevistas nosotros encontramos como 4 caras o 4 tipologías de personas que trabajan informalmente, donde la informalidad natural es solo una de ellas. Vamos a definir lo que es la informalidad natural. Pero está la informalidad del aventurero que definimos nosotros, que es un informal que decide que su vida informal, o sea, que su vida
donde va buscando distintos lugares donde establecerse, distintos trabajos que se adapten a su estilo de vida, termina siendo informal porque no quiere vincularse fijamente a un tipo de trabajo y más bien es una lógica más itinerante, ¿eh? Y por lo tanto es una decisión voluntaria. También hay un informal que se define como empresario, o que nosotros lo catalogamos como empresario, que es el informal que trabaja en obras menores, que ofrece servicios, que siente que estando empleado gana mucho menos y por lo tanto que quiere tener una condición de vida y económica mucho mejor a la que encontraría de manera formal y por lo tanto no está buscando trabajo formal, sino que se está definiendo como un emprendedor o un empresario y que es como el clásico emprendedor, si se quiere. Eso no es una condición de la informalidad, pero muchas veces esos emprendedores terminan siendo informales. Ese personaje o esas personas no se definen como informales marginales ni incapaces o imposibilitados de encontrar otro trabajo. Definen que eso es lo que les gusta hacer. Bueno, y está el informal natural, que evidentemente esto viene de una larga cultura de informalidad, gente cuya familia, cuyos abuelos, cuya historia familiar en general está marcada por una biografía de informalidad, donde la naturalidad de la informalidad es parte de la vida y es parte del saber hacer. Es decir, soy feriante, mi abuelo fue feriante, mi padre fue feriante, hemos sido todos feriantes y sus hijos aprenden también que es la manera de ganarse la vida. Eso es lo que llamamos natural. Y también, por último, hay uno que llamamos el sobrevenido, que es aquel informal que de alguna manera se vio obligado a trabajar informalmente porque los ingresos no le alcanzan. Estamos hablando de gente que trabaja, por ejemplo, en delivery, en Uber o en otros tipos de pega. Los ingresos no le alcanzan y está obligado a complementar jubilación, a complementar sus ahorros con algún tipo de ingreso informal y por lo tanto es un sobrevenido, ese está obligado ya por la vida, lo empujó la vida. Entonces hay varios rostros de la informalidad que nos hablan de, a veces, decisiones involuntarias, pero en muchos casos también decisiones voluntarias que conllevan informalidad. En ese contexto que nosotros vemos que hay como dos tensiones en la informalidad, una tiene que ver con la búsqueda de seguridad versus la búsqueda de libertad, ¿verdad? Hay muchos que están buscando libertad, otros que están buscando más seguridad, y en algunos casos hay una decisión voluntaria, y en otros casos hay una suerte de sensación de no me quedo otra porque estoy excluido. Y por lo tanto los focos, los trabajos, la política pública debe hacerse cargo de esta suerte de cuadrantes donde las distintas caras de la informalidad tienen distintas razones para ser informales y distintas motivaciones para estar en la informalidad. Por lo tanto, no hay una, como decía Jorge, razón de vida para ser informal, ni hay una motivación necesariamente para estar en la informalidad. En algunos casos, por ejemplo, los emprendedores o este informal emprendedor o el que busca la independencia, ¿verdad? Este aventurero, ellos no le ven grandes beneficios. Entonces hay que mostrar qué beneficios tiene o qué riesgos tiene la informalidad. En el caso de la informalidad del sobrevenido, donde hay más precariedad, o el natural, donde hay más vulnerabilidad, efectivamente ahí se requieren más apoyo, porque esa gente está marginada, está más dificultada el sistema y por lo tanto requiere empuje. Acá lo que se requiere son ver, bueno, cuáles son los beneficios y cuáles son los costos de no tener o no estar formalizado. Ese es como los rostros, en un resumen bien general de los rostros cualitativos de la informalidad. Después pasamos a otro dato que es interesante, otro enfoque que es interesante, que es cómo la sociedad en su conjunto, como todos nosotros de alguna manera, miramos la informalidad, juzgamos o valoramos la informalidad. Para eso hicimos una encuesta de opinión pública nacional, con hombres, con mujeres, con personas mayores de 18 años, desde Arica hasta Punta Arenas, sobre paneles online, donde consultamos a más de 2.000 personas respecto de sus imaginarios sobre la informalidad. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Bueno, varias cosas, pero lo primero es que entre un listado importante de prioridades o de temas, frente a la pregunta ¿cuáles te parecen más importantes? Pudiendo elegir 3 personas, parte por mejorar la salud, elegir hasta 3 temas, mejorar la salud, la delincuencia, etc. Bueno, reducir la informalidad laboral parece que no es un tema en la sociedad. Entonces, ¿cuál es uno de los grandes valores de tener esta discusión, esta conversación? Primero que nada, porque hay que poner el tema en conversación, pero segundo, hay que hacerse cargo de que no es un tema en la sociedad. Es decir, tenemos 150 prioridades previas desde el punto de vista de la subjetividad de las personas,
antes que la idea de reducir la informalidad. Por lo tanto, cualquier política pública, cualquier desafío que en torno a reducir las brechas de informalidad parte por empezar a concientizar que esto es un problema social. Eso es muy claro y bien evidente o elocuente. Los valores o los imaginarios que los ciudadanos proyectan en la informalidad. Primero, como en la fase de etnografía habíamos visto que se mezcla mucho esta idea de trabajar independiente con ser informal, como que fueran cosas relativamente homogéneas. Preguntamos a la población en general, si pudiera elegir entre trabajar de forma independiente o independiente, ¿qué elegiría? Bueno, y lo que vemos es que prácticamente 2/3 de la población elegiría trabajar independiente, más allá de qué tipo de trabajo tenga, y solo un 36% de trabajar dependiente. Ya sabemos que el trabajo independiente tiene riesgos en términos de previsión, de cotizaciones, porque muchas veces eso se dificulta. Bueno, en ese marco, donde a la gran mayoría de la gente le gustaría trabajar de manera independiente, vemos o preguntamos cuáles son los valores del trabajo independiente y las resistencias en general a o valores que están arraigados en la cultura que empujen la idea de trabajar de manera independiente. Por ejemplo, ¿qué tan de acuerdo estás con las siguientes frases? Lo primero es que hay como dos temas culturales fuertemente arraigados. Primero, hay una búsqueda de flexibilidad. Es preferible elegir el lugar físico donde se trabaja, el 72% está de acuerdo, muy de acuerdo con eso. Es decir, yo elijo dónde trabajar físicamente, eso es un atributo que la sociedad proyecta en el mundo laboral o en la pega específica que uno haga. Es preferible poder decidir los horarios en que se trabaja. 75% está de acuerdo, muy de acuerdo con eso. Es decir, hay una demanda social por flexibilidad. Y cuando veíamos los rostros de la informalidad, vemos que desde la perspectiva de los rostros de la informalidad, muchas veces la flexibilidad se encuentra en el mundo informal o asociada al trabajo independiente. También hay algo que denominamos una suerte de resistencia a la autoridad. Por ejemplo, es mejor, ¿cuán de acuerdo estás con la siguiente frase? Es mejor trabajar sin jefes para tener más autonomía. Bueno, el 56% está de acuerdo, muy de acuerdo, que es mejor trabajar sin jefe, y solo un 11% valora la jefatura. Entonces acá hay algo que es bien estructural respecto de las expectativas de la sociedad sobre el trabajo. Es mejor, la otra frase, es mejor trabajar de forma independiente para evitar abusos de los jefes. 54% está de acuerdo, muy de acuerdo, y solo un 12% está en desacuerdo. Entonces, esto es un problema de informalidad, es un problema social. Ambas cosas, hay temas que son estructurales en la sociedad porque responden a valores que están bastante arraigados y otros temas que tienen que ver con las expectativas de los ciudadanos. Lo mismo acá, el espíritu emprendedor también propende a la idea del trabajo independiente y con el riesgo que eso conlleva en términos de formalización. La siguiente frase, emprender requiere ser valiente y audaz. 86% está de acuerdo, muy de acuerdo, con que es una actitud temeraria, valiente, distintiva el hecho de ser emprendedor. Y por lo tanto, cualquiera que emprende ya uno dice, qué persona más audaz o valiente. Emprender es el mejor camino para ganar mucho dinero. 45% de acuerdo, solo un 11% en desacuerdo. Trabajar de forma dependiente limita la capacidad de las personas de surgir. Ahí hay más tensión, pero hay un porcentaje mayor de acuerdo que de desacuerdo. Y las remuneraciones percibidas, y esto es bien notable en el sentido siguiente, y es que frente a la pregunta o la frase, las personas que trabajan informalmente tienen mejor sueldo que alguien que trabaja con contrato, hay un porcentaje mayor de personas, si bien la mayoría no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, es decir, no tiene una opinión clara, pero entre los que sí tienen posición hay un porcentaje mayor de personas que está de acuerdo con que las personas que trabajan informalmente tienen mejor sueldo que alguien que trabaja con contrato. Un 19% está en desacuerdo y un 27% está de acuerdo. Por lo tanto, más allá de los datos objetivos, en el imaginario de mucha gente está la idea de que vale la pena más trabajar informalmente si lo que yo quiero es tener más ingresos que buscar un empleo formal porque probablemente los ingresos van a ser mejores. La valoración del trabajo formal versus el informal. Y aquí es interesante que cuando uno pone preguntas que tensionan y que ponen una suerte de costo-beneficio, un trade-off de los costos de la informalidad, sí aparece la informalidad como un problema. Y lo vamos a ver de la siguiente manera. Aquí hay dos opciones. ¿Con cuál de las siguientes frases contrapuestas estás más de acuerdo? Y lo que vemos es que un 70% en la primera de ellas dice que horarios rígidos y reglas bien definidas prefiero, pero que me permita tener salud y jubilación asegurada.
Y solo un 30% se queda con la idea de horarios flexibles y mayor libertad, aunque no tenga salud y jubilaciones aseguradas. ¿Ven la suerte de contradicción? Es decir, si yo me imagino la idea de la independencia, no la asocio con la precariedad en términos de salud, de pensiones, sino que no lo veo nomás. Pero cuando me lo ponen en la conversación digo, no, yo prefiero tener seguridad social, prefiero tener asegurada la salud, etcétera, en una amplia mayoría. Dos tensiones más. Es preferible un trabajo que sea estable laboralmente, aunque sea dependiente, o independiente, aunque sea inestable laboralmente. Y ahí vemos que la gran mayoría prefiere la estabilidad laboral. Entonces, lo que está pasando es que la gente prefiere trabajar independiente, como veíamos antes, ¿verdad?, versus dependiente, pero porque no está viendo directamente asociada la idea de que la independencia es inestable, la independencia tiene costos, ¿verdad?, y tiene carencias. Lo mejor es tener un negocio que esté formalizado y en regla, aunque la formalización sea burocrática, o que evite la burocracia, aunque eso implique no tener un negocio formalizado. Bueno, de nuevo, que la gente prefiere que esté formalizado. Es decir, hay una suerte de tensión entre un imaginario de la independencia sin costos y la idea de que cuando a uno le ponen el costo encima, dice, no, preferiría tener una vida laboral que no tuviera los costos de la inestabilidad, los costos de no tener salud asegurada y los costos de la informalidad. Bueno, los juicios ciudadanos sobre la informalidad en general. ¿Qué piensa la gente respecto de los informales? ¿Los juzga negativamente? ¿Los mira como gente que abusa de su condición, etcétera? Bueno, y lo que vemos es que no necesariamente. Mira, ¿cuán de acuerdo estás con las siguientes frases? Las personas que trabajan de manera informal, primero, se las ingenian para salir adelante. 75% está de acuerdo. O sea, son bacanes, o sea, son ingeniosos, son audaces, son temerarios. O sea, nadie los va a juzgar, es decir, son gente creativa, capaz de sortear las dificultades de la vida. Se acomodan a lo que les tocó en la vida. 43% de acuerdo, solo un 20% en desacuerdo. Aportan poco a la prosperidad de los chilenos. Y ahí aparece una suerte de tensión. Pero no hay un gran acuerdo con eso. Es decir, no se ve mayoritariamente hoy día que el trabajo informal atente contra la prosperidad de la sociedad en su conjunto y sea un problema o un cáncer, como bien lo definía Jorge. Es decir, la gente lo ve como algo más bien naturalizado, y donde el foco del problema está en la vivencia de las personas, no en el impacto que esto puede tener en la informalidad. Los informales son individualistas, no hay mucho acuerdo, tampoco hay desacuerdo, pero no es una visión mayoritaria. Son personas sin cultura de ahorro, hay más desacuerdo que acuerdo, es decir, no se los está culpando por no tener cultura de ahorro, es decir, gente probablemente que no puede ahorrar. Son flojos. Bueno, lo menos flojos posible, el 66%, 2/3 de la población o más, 2/3 está en desacuerdo con que los informales son flojos. Por lo tanto, mirado desde esta otra arista, la informalidad vuelve a ser una condición de vida donde la gente es empeñosa, es emprendedora, quiere salir adelante, que no es para nada floja y más bien está en una condición impuesta y con pocos costos para la sociedad y eventualmente más costos para las mismas personas informales. Ese es el imaginario que la sociedad tiene respecto a la informalidad. Las personas que trabajan de manera informal, preguntamos si está de acuerdo o no con la siguiente frase, les gusta ser sus propios jefes, 65%. De nuevo, ¿se acuerdan que la gente decía que prefería trabajar sin jefes? Y cuando proyecta que la gente informal le gusta ser su propio jefe, entonces está poniendo un valor positivo. Es decir, el informal logra muchas cosas que la sociedad querría o que cada uno de nosotros querría para su propia vida laboral. Prefieren un trabajo fuera de la oficina, 55%. O sea, todos veíamos la flexibilidad, ¿se acuerdan? Bueno, si me van a elegir, prefiero flexibilidad. Bueno, y los informales trabajan fuera de la oficina. Les gusta hacer las cosas a su manera, 54%. Solo un 12% están en desacuerdo. Es decir, viven la vida que quieren vivir, a su propio gusto. Y prefieren plata rápido. También hay más acuerdo que desacuerdo. Solo un 16% están en desacuerdo. Es decir, se asocia indirectamente que el trabajo informal genera plata más rápidamente. Bueno, visto así, es difícil enfrentar la informalidad porque hay una cultura arraigada de informalidad y una visión de la sociedad como que el mundo informal es una condición que le toca a la gente y una opción de vida, pero no se ve los problemas que esto genera para la sociedad. Percepción de la informalidad como un problema social.
Y aquí nos metemos a preguntar a la gente, bueno, ya más concretamente, ¿qué impacto tiene la informalidad en la sociedad? ¿Qué tan de acuerdo estás con la siguiente frase respecto a la informalidad laboral? La informalidad laboral genera menor recaudación de impuestos. Ah, mira, ahí cuando se pone el tema, un 59% dice que sí. Pero ¿qué pasa en un país donde la gente empieza a criticar los impuestos, empieza a no valorar los impuestos o al revés, empieza a pensar de que los impuestos son abusivos y no contribuyen a generar valor social? Bueno, a lo mejor tampoco es una crítica. Ellos no recaudan menor impuesto. Bueno, causa que los trabajadores tengan menos derechos sociales. También hay conciencia de eso. Genera desigualdad social. También hay conciencia que la informalidad genera desigualdad social. Hay más 47% de acuerdo y solo un 15% de desacuerdo. Es un obstáculo para el crecimiento económico del país. También hay una mayoría que piensa, 42% versus un 21%, que está de acuerdo con que son obstáculos para el crecimiento del país. Entonces, lo que uno ve es que en el imaginario general de la informalidad se ven puras cosas, digamos que positivas, puras cosas que tienen que ver con una decisión más bien voluntaria y no se ven o no están latentes, no hay conciencia respecto a los costos de la informalidad. Pero cuando uno pone los costos, ve que esos costos están latentes pero no están vigentes en términos de la preocupación que la gente tiene o la mirada que tiene respecto de la informalidad. Hay costos, pero esos costos no están en la punta de la lengua cuando uno habla de informalidad. Lo que está en la punta de la lengua cuando uno habla de informalidad es independencia, flexibilidad, libertad eventualmente, etc. Por último, construimos con esas variables que tienen que ver con la informalidad como un problema social, de que genera menor recaudación, de que es un obstáculo para el crecimiento económico, que causa que los trabajadores tengan menos derechos, ¿verdad? Y que genera desigualdad social. Construimos un índice de un rango de la informalidad como no problemática, es decir, gente que no ve que la informalidad sea un problema, hasta grupos que ven que la informalidad es problemática, donde hay la mayoría de puntajes que dicen que todos estos problemas sí van generando problemas sociales para el país. Y veamos cómo se comporta este índice, donde encontramos que hay un 55% de las personas que ven que la informalidad es un problema para la sociedad, cuando ponemos los costos. Un 55%, es decir, la mitad de la población, un poco más de la mitad de la población, está viendo en este indicador que la informalidad sí es un problema para la sociedad. Pero quienes menos ven la informalidad como un problema para la sociedad, más allá de los problemas para las personas, para la sociedad, son los jóvenes, los de 18 a 29 años, y quienes más lo ven son los grupos de más edad. Es decir, acá tenemos un riesgo latente de que la cultura de la informalidad empiece a arraigarse porque son los jóvenes, es decir, las nuevas generaciones del trabajo, quienes menos ven la informalidad como un problema social y que posiblemente ven más el problema de la informalidad en cómo les toca a ellos, pero no en cómo le toca al conjunto de la sociedad. Bueno, esto da para una conversación muy larga y tiene que ver con qué es lo que está amalgamando a la sociedad, pero generaciones más jóvenes, que además son más, digamos, vienen de una cultura más individualista y más posmaterial, posiblemente les importe menos el impacto que la informalidad tenga en la sociedad y más el impacto que pueda tener en ellos, pero la ven menos problemática. Por lo tanto, si aquí hay un cáncer, lo que uno podría hipotetizar o proyectar es que este cáncer se va a ir irradiando conforme las nuevas generaciones empiecen a crecer en el mundo laboral y las más antiguas, que ven en mayor medida que la informalidad es un problema, vayan desapareciendo del mundo del trabajo. Bueno, ¿qué causas explicarían la informalidad según las personas? Por último, para ir cerrando, la informalidad es causada por y aquí viene otra variable que es clave de entender, otra mirada que es clave. La informalidad no tiene que ver tanto con la responsabilidad de las personas, sino que con causas estructurales. Y cuando las causas se perciben estructurales, yo puedo hacer re poco. O sea, la culpa no es mía o la responsabilidad no es mía. Los bajos sueldos del sector formal, la causa de la informalidad, 70% de acuerdo. Es decir, mientras la gente siga diciendo, no, porque el problema es que el sector formal paga poco, bueno, la informalidad se valida. La poca fiscalización del Estado, 66,7% está muy de acuerdo con esa idea. También incide en la informalidad. Bueno, el Estado no hace nada. La falta de trabajos formales, claro, el mercado laboral, lo que decía Paulina en su presentación, pues si no hay trabajo, no hay pega, bueno, eso incide directamente en que haya que buscarse la pega. Por lo tanto, esa es una responsabilidad.
Las bajas pensiones. Fíjese que las bajas pensiones también tienen un alto nivel de acuerdo, pero es menor a los bajos sueldos, es menor a la poca fiscalización y es menor a la falta de pega o de trabajo formal. Comportamiento arraigado en la cultura chilena en menor medida, pero también las ganas de emprender. O sea, las ganas de emprender inciden en que la informalidad aumente. Entonces, ¿cómo generamos una cultura donde el emprendimiento sea importante, la generación de empresas, la innovación sea relevante, pero que eso no venga asociado con que o dicho de otra manera, eso viene necesariamente de la mano con la informalidad? Pero claro, aquí la estructura social es vista como más responsable de la informalidad que las propias personas que están en el mercado informal. Para cerrar, reflexionar respecto de 5 puntos. El estudio da cuenta de que hay valores sociales en el país que propenden a la informalidad laboral y que la valoran, porque valoran mucho la independencia y la posibilidad de trabajar flexiblemente, sin jefe, y eso casi por defecto genera incentivos a la informalidad. Súper importante. No es solo un problema estructural de marginalidad, también son valores, también es parte de la cultura chilena. Relevante es notar el mayor atractivo que están teniendo además las expectativas de independencia en contraste con las expectativas de trabajar formalmente. Eso está incidiendo también en que los jóvenes busquen otras alternativas u otras opciones que vienen asociadas más a informalidad. Reducir la informalidad pasa, entre otras cosas, también por tener los incentivos y los valores que estén en la base de la expectativa de la independencia. Es decir, si la gente siente que el trabajo formal es un trabajo que coapta, que impide la creatividad, que impide generar nuevas ideas, etcétera, bueno, va a buscar en la informalidad también, en el trabajo independiente y en la informalidad, esos espacios que está buscando para su propio desarrollo. Al mismo tiempo requiere tomar conciencia sobre ciertas causas sociales que no son solo económicas y que están gatillando la búsqueda de alternativas laborales, entre otras la desconfianza o la insatisfacción con el sector laboral formalizado. Este es un problema sistémico. No solo es un problema económico, sino que también hay una mirada de que la pega formal, mayoritariamente primero, no genera o no paga más necesariamente que la pega informal y que no es una pega grata. Todo eso puede ser muy subjetivo, pero eso está instalado. Y por último, el esfuerzo por acotar la informalidad debiera partir por no estigmatizar. Los informales no se sienten informales por defecto, no se definen como informales y por lo tanto no se sienten precarios, vulnerables o gente que esté al margen de la ley. Y eso es un tema importante y por lo tanto a lo mejor la misma forma de conversar con ellos, de definirlos como informales, no los toca. Porque si la informalidad no es lo que me define como identidad, bueno, cuando se habla del mercado informal, esa gente a lo mejor dice, no me están hablando a mí nomás, si yo no me llamo Pedro, me llamo Cristian. Entonces es muy importante eso, empezar a conversar en un lenguaje que sea más claro para que efectivamente lo que vimos al principio, que era que la informalidad era un problema menor, o el último de los problemas que tenía Chile, empiece a ser asociado como un problema más importante, más recurrente y más relevante sobre el cual hacerse cargo. Listo, eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian, por este completo e interesante estudio que nos muestra las causas y las motivaciones para la informalidad. A continuación tenemos un panel de debate con expertos a quienes invito a este escenario y después vamos a proceder a preguntas del público. Les pido por favor que pasen entonces a María José Saldívar, exministra del Trabajo y Previsión Social entre los años 2019 y 2021. A Ricardo Solari, exministro del Trabajo y Previsión Social entre los años 2000 y 2005. A nuestra dueña de casa, Paulina Yasigi, quien será la moderadora del panel. Y también a Alejandro Weber, decano de Economía y de Gobierno de la Universidad San Sebastián, ex subsecretario de Hacienda y expresidente de Alta Dirección Pública. Gracias. Sí, gracias. Ay, sí, gracias. Dejo con ustedes a este panel. Ya te la corrí un poco. Bueno, acá estamos. Muchas gracias nuevamente a todos los que estaban atentos, acá presentes y
Y en línea, muy interesante la presentación de Cristian Valdivieso. El equipo Criteria hizo un tremendo trabajo, llevamos varios meses trabajando en esto. Es muy interesante ver la mirada que tiene el informal y, como decía Cristian, que efectivamente no se identifica como informal y por lo tanto tampoco muchas veces se percibe como un problema. Pero también es muy interesante ver la percepción que tiene la sociedad sobre la situación de la informalidad. Y eso también incide al final en cuánta urgencia o cuánto ímpetu le ponemos a las políticas económicas. Entonces, en relación a eso, aprovechando que aquí tenemos tantas exautoridades y hoy día con posiciones muy relacionadas siempre con temas de informalidad, vamos a conversar con estos tremendos panelistas. Entonces, la primera pregunta, lo primero que vamos a hacer una ronda general. Podemos partir por María José y después, bueno, Ricardo y Alejandro, que nos cuenten qué les pareció la presentación y qué apreciaciones tienen. A ver, a mí me pareció súper interesante. Creo que es muy importante cuestionarse sobre la informalidad y para poder entender bien en lo que estamos y cómo podemos proyectar. Básicamente porque hemos estado en el último tiempo súper preocupados del tema de cómo poder mejorar las pensiones y la protección en materia de seguridad social, y hemos buscado muchos elementos que son importantes pero que están un poquito más en el margen, pero no hacernos cargo de verdad del corazón, que es que en la medida que nosotros tengamos a los trabajadores formalizados por la totalidad de sus ingresos, vamos a poder eliminar las lagunas, que es uno de los grandes problemas que tenemos en materia de seguridad social. Pero dicho sea eso, hay algo que a mí me preocupa y que subyace de lo que planteaba Cristian, y es que entendemos por informalidad. Y informalidad no es el trabajo por cuenta propia. Hay informales tanto que son dependientes como que son trabajadores por cuenta propia. Eso es súper relevante tenerlo primero presente. Y la informalidad para fines tributarios es súper distinta que la informalidad para fines laborales. Y nosotros manejamos ese tipo de categorías y las mezclamos, y ahí es donde tenemos un problema. Porque yo tengo muchas personas que son por cuenta propia, que son independientes, por consiguiente, y que son plenamente formales, porque pagan todos sus impuestos. Y incluso más, tengo un segmento que pagan todos los impuestos y pagan seguridad social. ¿Quiénes son esos? Los que emiten boletas de honorario. Pero tengo un segmento que son informales porque son dependientes y su empleador no reconoce esta relación de formalidad. O porque son por cuenta propia y no emiten boletas de honorario, debiendo haberla emitido. O tengo también otra categoría que son aquellos por cuenta propia, formales porque pagan todos sus impuestos, pero no pagan seguridad social porque no emiten boletas de honorario porque la ley no los obliga, ¿ya? Entonces, dicho sea esto, que es una enorme cantidad de variables, tenemos que ver para qué queremos abordar esto. Porque si es para fines de derecho laboral, bueno, hay una forma de abordarlo. Si es para fines de seguridad social, es otro. Si es para fines tributarios, es otro absolutamente distinto. Y ahí está el punto que yo creo que es tan interesante de lo que plantea el informe, el estudio que acabamos de ver. Es que las políticas públicas se diseñan para solucionar problemas, pero no cualquier problema, es para solucionar temas que nosotros hemos descubierto que producen una falta de disminución en el bienestar de las personas. Y entonces, detectando cuál es ese tema para poder hacer las personas más plenas, porque ese es el rol del Estado. El Estado no joder, el Estado es poder entregar apoyo para que las personas sean más plenas y se puedan desarrollar 100%, entonces que tenemos que poner el foco. Y ahí, pucha, que tenemos diversidad de aproximaciones, pero primero hay que entender bien cuál es el problema. Y nos cuesta de repente entender bien cuál es el diagnóstico. Gracias, María José. Ricardo. Bueno, en primer lugar agradecer la invitación y bueno, agradecer a Cristian su presentación que digamos, bueno, la etnográfica y la otra a una situación que es la informalidad, que es extremadamente compleja. Yo coincido y me sacó las palabras de la boca la colega, ya en el sentido de que estamos hablando frente a una situación de altísima heterogeneidad. O sea, si no se parte de la base de entender que cuando hablamos de informalidad hablamos de una situación de altísima informalidad, estamos en una dificultad, porque lo que sí sabemos es que hay correlaciones muy sólidas entre
informalidad y pobreza. Eso está sumamente claro. Y entre informalidad y subdesarrollo, voy a usar categorías bien generales, ¿no? Y que la informalidad en el sentido cualitativo, en la data laboral, está sumamente bien en Chile. En Chile tenemos un sistema estadístico laboral de muy buena calidad, está muy bien establecida y hay investigación por el BID, por la OIT, por la CEPAL, por varias universidades sobre lo que nosotros llamamos, y ahí paso al punto, informalidad laboral, en el sentido de aquellas personas que de alguna manera tienen una aproximación al mercado de trabajo que no cuenta con una o varias de aquellas condiciones que le permiten tener algún tipo de acceso a seguridad social, ya sea contingente, cuando se trata de la cesantía, ya sea cuando tienen un problema de salud o respecto de su futuro cuando carezcan de ingresos. Eso es, creo, entiendo que es lo que nos tiene esta mañana aquí, ¿ya? Y no se refiere al espíritu emprendedor de aquellos muchachos que van a terminar luego en el Silicon Valley, que esa, por lo menos a nosotros, eso me excede, ¿ya? No excede. A nosotros lo que nos importa es aquellas grandes masas de ciudadanos y ciudadanas chilenas que no van a tener acceso a una pensión, que no tienen acceso a salud, que tienen que recurrir a dispositivos que no son, digamos, idóneos para enfrentar las contingencias de su vida cotidiana. Ahora, dicho eso, lo que se sabe en Chile de informalidad laboral es que son más jóvenes que el resto, y por tanto pudiera ser no solo un tema de espiritualidad cristiana el hecho de que los jóvenes tengan menos cuestionamiento a la informalidad, sino que la informalidad laboral en Chile tiene más bien rostro de joven y de mujer que el resto. Eso dice la cifra, y además tampoco somos singulares en esto. Esto es una realidad en toda América Latina, y quiero aventurarme a decirlo, y hay muchos reportes de eso en todo el mundo. O sea, la informalidad es está básicamente anclada en los jóvenes, tiene que ver en ese caso con problemas de escolaridad, en sus distintas dimensiones, no solo escolaridad, digamos, formal, inicial, básica, secundaria, sino también con acceso a sistemas, a procesos sistemáticos de capacitación o de calificación de componentes. Eso es una realidad. Y la otra son mujeres, ¿ya? Entonces, eso sí que coincide muy sólidamente con la parte, digamos, cuanti de lo de Cristian, ¿ya? Pero, entonces, lo que yo quiero decir es que, y con esto voy terminando, es que la heterogeneidad es una característica de la informalidad. La informalidad es un problema muy serio, está correlacionado con pobreza, está correlacionado con falta de desarrollo y tiene efectos sociales que son bien jodidos. Y lo último es que esto es muy, muy dinámico. A propósito de esta invitación, estuve mirando las últimas publicaciones del Banco Interamericano sobre esta materia, y una gran preocupación del banco actualmente es poder calificar y poder meter, digamos, en los sistemas laborales formales a los transportistas, ¿ya? Y a los trabajadores del delivery, ¿ya? Que se han transformado en todo el continente en una grandes masa de personas que tienen, como bien dijo la ministra, acceso, digamos, una relación laboral explícita, de dependencia, ¿ya? Pero que no tienen ningún tipo de acceso a algunas características de la formalidad laboral que pudiéramos precisar. Digamos, ¿cuántas son? Pueden ser algunas poquitas, pueden ser muchos más. Por ejemplo, esto puede ir desde acceso a una cierta prestación de salud hasta acceso a negociación colectiva, para nombrarte algunas cosas. O, por ejemplo, algo tan relevante como es uso de tiempo libre remunerado, vacaciones, como se le llama en términos simples. Así que, bueno, paro por ahí, pero quería enfatizar y coincidir en el tema de la heterogeneidad y valorar el estudio de Cristian. Gracias, Ricardo. Alejandro. Gracias, Paulina, por la invitación. Y gusto saludarlos a todos y que nos ven también a través de las pantallas. La verdad es que este estudio tiene un enorme valor, y tiene un enorme valor por varias vías. Primero, porque según las conclusiones que nos planteaba Cristian, esta es responsabilidad a juicio de las personas, del Estado y de los políticos. Por lo tanto, la pregunta es cómo las políticas públicas se hacen cargo de este tema que lamentablemente aparece muy abajito en las prioridades de las personas. Pero además es súper importante el estudio porque no nos perdamos el contexto. Hoy día estamos discutiendo una reforma previsional.
Estamos discutiendo también un pacto tributario, pacto fiscal o como se llame. Y en ese contexto es que nos hemos centrado fundamentalmente en la reforma previsional, en cuanto aumenta la cotización, nos hemos centrado en si hay que separar la industria o no, si eso genera beneficio o no para las personas. A mi juicio, separar la industria no genera ningún beneficio finalmente para tener una mejor pensión y así sucesivamente, pero nos hemos olvidado del combustible, es decir, de qué insumo es necesario para realmente tener mejores pensiones en el largo plazo. Y la verdad es que podríamos subir muchos puntos de cotización, pero no vamos a mejorar las pensiones en el largo plazo si no fortalecemos nuestro mercado laboral. Y ya se han entregado algunas cifras, pero no está de más representarlas y enfatizarlas. Sabemos que el 27% de las personas hoy día son informales, sabemos que esta es una cifra estable, sabemos que en el mercado laboral la mediana de los salarios son 502.000 pesos, es decir, la mitad de los trabajadores gana eso o menos, de los que cotizan, que son 5.800.000 personas todos los meses, llegamos a un promedio de salario de 1.114.000 pesos y así suma y sigue. Es decir, si no fortalecemos el mercado laboral, si no mejoramos los salarios, que es algo que también aparece en el estudio, si no avanzamos en reducir la informalidad, un flaco favor nos vamos a hacer. ¿Por qué? Porque como las rentabilidades futuras van a ser también más bajitas, y hoy día sabemos que de 100 pesos de una pensión, 70 son rentabilidad y 30 son el aporte de un trabajador, en el futuro sabemos que eso no va a ser así. Por lo tanto, esto también tiene que ser parte de la reforma previsional. No podemos solamente centrarnos en cuántos puntos aumenta la cotización, o si vamos a separar la industria o no, o si va a haber una FP estatal o no, o si les vamos a cambiar el nombre. Tenemos que fortalecer el mercado laboral y reducir la informalidad. Y para eso vinculo con algo que decía Ricardo, que es fundamental. La informalidad está relacionada con pobreza, está relacionada con vulnerabilidad y con nuestra incapacidad para crecer. Y Chile hace 10 años, y consistente con las cifras de informalidad, dejó de crecer. Fíjense que en el periodo 2003-2013, que tuvimos 3 gobiernos distintos, el expresidente Lagos, la expresidenta Bachelet, el presidente Piñera, Chile creció a una tasa promedio real del 4%, todos los años. Y los salarios reales crecieron también en un 2%. Esa es la relación en general entre el PIB y el crecimiento de los salarios. Eso dejó de pasar por muchos motivos, por una mala reforma tributaria, por incertidumbre institucional, y todo eso finalmente pega en que nosotros hoy día seamos un país más pobre que el año 2017, porque hay que mirar la CACEN con cuidado, y el resultado del año 2022 de pobreza es un espejismo, y sabemos que es un año transitorio. Pero si uno compara peras con peras y miramos la CACEN del año 2017, vemos que los ingresos monetarios del hogar, aquellos que son autónomos, aquellos que provienen del trabajo, cayeron en términos reales. Por lo tanto, este es un gran desafío y yo felicito porque este estudio es una información más que no teníamos para poder insumar una buena reforma de pensión. Muchas gracias, Alejandro, muy interesante. Muy interesante la mirada de cada uno también desde su experiencia. Y bueno, ahora pasamos a la segunda ronda con preguntas más dirigidas. María José, lo hemos hablado acá, salió en el estudio, lo mencionaron, lo mencionaste tú, pero ¿tú puedes comentar tú sobre la intersección entre informalidad y legalidad en el contexto laboral chileno, considerando tu experiencia en diseñar la ley de cotización obligatoria para trabajadores independientes que dan boleta? ¿Cómo podrían mejorarse las leyes existentes para abordar más eficazmente el no boleteo y otras formas de informalidad laboral? A ver, lo primero para poder mejorar cualquier tipo de política pública es conocer y entender bien la realidad en la cual uno se está enfrentando, ¿no es cierto? Y si yo no la conozco y no la entiendo, lo más probable es que vaya a meter la pata porque va a hacer algo que no tiene, que no va a lo que necesito. Y aquí yo quiero ocupar unos datos que se han mostrado mucho en la última semana y que no sé si lo hemos entendido bien y que tiene mucho que ver con este foco. Se entregaron los datos de desempleo, ¿no es cierto? Entonces se habla que hay un 9% de desempleo, un poquito más, y que esto es súper complejo porque ha aumentado. Ya, pero no se dice que el dato que es realmente relevante es el de los ocupados, ¿no es cierto? Y el dato de los ocupados, porque los ocupados son los que están trabajando. Mi dato de desempleo es quienes están buscando trabajo y no tienen trabajo, pero hay mucha gente que no está buscando trabajo porque es estudiante, por ejemplo, o porque tiene labores de cuidado, o porque sabe que no va a encontrar, entonces no busca. Ya. El dato de quienes están desocupados en Chile en este minuto, o sea, que están ocupados,
es de un 52% de la población en edad de trabajar. O sea, eso quiere decir que la mitad no está trabajando, ¿ya? Y entonces uno puede decir, sí, están todos los estudiantes, sí, pero no me dan los números. Ya, pero es que hay un dato que nadie lo dice y que yo creo que es el más grave de todo. Es cuál es el termómetro con el que yo mido la ocupación. ¿Ustedes saben cuál es la pregunta que hace el INE para saber si estoy ocupado o no estoy ocupado? La pregunta es, ¿ha trabajado usted al menos 1 hora en la semana anterior? Chuta, yo personalmente creo que una persona que ha trabajado 1 hora la semana anterior, me cuesta calificarla como ocupada. Me cuesta. Entonces eso quiere decir que este 52 es mucho más bajo. Y entonces ahí se me agrega otro problema, que es cómo está viviendo el 80% de la población. ¿Cómo está subsistiendo este 80% de la población? Y entonces ahí este cuestionamiento me sirve para entender cómo tengo que diseñar esta política pública, cómo tengo que fomentar el trabajo. Y cuando he fomentado el trabajo, es cómo puedo dar las condiciones para que sea el trabajo con mayor protección posible. Y ahí está el tema de la seguridad social. Y la seguridad social es súper compleja, porque al final de cuentas somos todos un poquito rockstar, ¿no es cierto? Siempre creemos que nos la podemos solo, hasta que no nos la podemos. Y ahí es donde necesitamos la ayuda de alguien. Y la seguridad social es eso, es cómo me ayuda la sociedad cuando me enfrento a algo que yo no puedo abordar sola. Porque mi sueldo no me alcanza para poder ahorrar, para estar 6 meses parada porque me quedé embarazada y necesito un subsidio maternal. Porque tuve un accidente y hoy día y no tengo recursos para poder enfrentar los meses que vienen. Y ahí están las pensiones de invalidez, los subsidios de incapacidad laboral y la contingencia más dura de todas, que es la vejez, que no es momentánea, sino que es para toda la vida. Ya. Y ahí entonces nos encontramos con el tema de que yo necesito que no un 50% de la población esté trabajando al menos 1 hora la última semana, sino que necesito que el 50% al menos tenga un trabajo bueno, con buenos ingresos, primero. Ojalá que sea mucho más. Hasta hace unos años atrás era el 58%, estamos en una cifra que es cercana a la del año hace 10 años atrás. Pero más allá de eso, ya al menos que ese 50% tenga ingresos suficientes y que sea robusto. Y luego que tenga protección en materia de seguridad social. Y lo que nosotros hicimos con la ley que permitió que quienes emitieran boletas de honorarios se incorporaran, fue tomar una ley que venía del año 2008, de la reforma previsional, que lo que había establecido era la obligación, ¿no es cierto?, para que las personas que emitían boletas de honorario porque tenían ingresos cotizaran, porque las pensiones no alcanzan, porque en verdad no cotizamos ni por la mitad ni por la totalidad de los ingresos. Y esa era la verdad. Entonces ese fue el diagnóstico, ahí estaba el ministro Solari en ese minuto liderando, y lo que ocurrió fue decir, ya, entonces entreguémosle estímulos diciendo, vamos a entregarle seguridad laboral y les vamos a entregar protección maternal, y entonces con eso van a entrar. El problema es que se cometió un error gravísimo y que era voluntario, entonces yo podía renunciar. Entonces adivinen qué es lo que pasó, como somos todos rockstar, renunciaban todos los años, porque el próximo año lo veré, el próximo año lo veré, el próximo año lo veré, hasta que se tomó la decisión de dejar de que esto fuera voluntario, pero también invertir el orden de la protección. Porque en verdad pensiones es lo menos atractivo de todo, po. O sea, si yo primero ahorraba para pensiones, voy a estar viejo en 40 años más, entonces no tiene sentido. Y lo que se hizo fue invertir el orden y entonces dar primero la contingencia que era más necesaria, que era la salud y la invalidez. Que eso nos puede pasar a todos inmediatamente. Igual nadie nos quiso cuando sacamos la ley, fue un abucheo generalizado, por suerte se logró sacar la ley y hoy en día ya llevamos unos 5 años con que las personas que emiten boletas de honorario están bajo la cobertura. Pero el problema es que tenemos mucha gente, y ahí está el mundo gigante de la informalidad, que nuevamente yo coincido con Ricardo en el sentido de que la informalidad que es voluntaria y que es con alto ingreso, que es por cuenta propia, no es informalidad, me da lo mismo porque están felices. El problema es quienes no lo están. Y muchos no lo están habiendo estado felices toda la vida cuando llega el momento de pensionarse. Eso también es importante tenerlo presente. Bueno, entonces ahí tú tienes tantas vías, sobre todo para los que sí están pagando impuestos. O sea, los taxistas pagan permiso, bueno, cobremos un porcentaje para que se vaya a seguridad social. Los feriantes pagan permiso por estar en la feria. El dueño de una pizzería que está en Alonso de Córdoba o que está en una situación en la carretera, pagan impuestos. Entonces cobremos a través de los impuestos para que tengan seguridad social. Y entonces si logramos hacer eso con todos los por cuenta propia formales,
vamos a poder reducir el grupo de las personas que son realmente las precarias, donde tenemos que ponerle el foco. Y creo que ese es el gran desafío. Pero lo que pasa es que estamos dejando que pase mucha agua por el lado sin hacernos cargo, y que son personas que sí podríamos abordar. Pero sobre todo yo creo que es importante que nunca más nos quedemos tranquilos con una tasa de desempleo que me digan que estamos en el 6%, si es que en verdad la pregunta de los ocupados es: ¿trabajó usted 1 hora la última semana? O sea, tengamos ojo con eso, porque esa es la realidad que estamos midiendo y con la que nos estamos comparando. Muchas gracias, María José. Harto se ha hablado de la elaboración de esa encuesta. Y pasándonos más a la mirada, a una mirada un poquito distinta de lo que hemos conversado acá, Alejandro, ¿puedes compartir tus reflexiones sobre el impacto de la ley ProPymes y la PGU, la Pensión Garantizada Universal, en abordar los desafíos de la informalidad laboral y en mejorar la seguridad y bienestar de los trabajadores informales y pequeñas empresas? ¿Cómo podrían optimizarse estas leyes para abordar de manera más efectiva los problemas de la informalidad laboral? Sí, encantado, Paulina, y déjame agregar algo más, que fue el IFE laboral, que fue muy importante durante la pandemia. Bueno, ustedes saben que en contexto de pandemia la situación fue crítica, se perdieron 2 millones de empleos, nuestra economía se contrajo un 6%, después se recuperó rápido, fundamentalmente a partir del consumo, y en ese momento se tomaron decisiones complejas para ir en ayuda de las personas y de las pequeñas y medianas empresas. Y estas definiciones fueron tomadas en conjunto con los actores gremiales relevantes, con la SECH, con la multigremial y con otras instituciones. En el caso de las pymes, solamente en el caso de las pymes, se inyectaron cerca de $1.000 millones en distintas materias, ¿no? Y otros componentes bajo la línea, como por ejemplo el FOGAPE, que permitió a muchas pymes mantenerse en una situación aún precaria, difícil, pero en un piso para poder seguir saliendo adelante. Ahora, en particular, me gustaría detenerme en el IFE laboral, fíjate, y en la PGU. El IFE laboral. Siempre se dice que el Estado o los gobiernos no escuchan mucho a los expertos. Bueno, este es un ejemplo precisamente de lo contrario. ¿Y qué pasó allí? El presidente Piñera convocó a un grupo de expertos donde estaba, por ejemplo, David Bravo, Joseph Ramos, entre otros, y propusieron el IFE laboral. Bueno, ¿qué pasó el IFE laboral? Que es un subsidio distinto a los que se entregaba antes, ¿no? Que antes los subsidios son a la demanda, es decir, a las empresas que contratan. Ahora fue a la oferta de empleo al trabajador, y nuestros expertos dijeron: ¿sabe qué? Premiemos a aquellas personas que vayan a buscar empleo y que reciban un empleo formal. Y esto permitió, con pagos de hasta 260.000 pesos por persona durante 6 meses, recuperar cerca de 1 millón de los 2 millones de empleos que se perdieron. Esa fue la implicancia y el impacto del IFE laboral, que se transformó en ese momento en una política de Estado y que hemos conocido ahora que, por las condiciones del contexto, ha terminado. El IFE laboral iba al hueso de la formalización, pero en un contexto de emergencia, de crisis, donde había oportunidades de empleo, pero las personas que estaban hacinadas no podían salir a buscar ese empleo. Hoy día la situación es distinta y lo que tenemos es que no hay empleo. Por lo tanto, el desafío de los instrumentos de política pública tienen que ser otros. Pero esa fue una política fundamental y que permitió recuperar la mitad de los empleos que se perdieron en pandemia, y empleos formales, que es lo medular. Y sobre la pensión garantizada universal se ha discutido mucho. Solo una pequeña recapitulación. Recordemos que hay 2 grandes avances en política social previsional en el Estado. El primero lo implementó la expresidenta Bachelet con el Pilar Solidario, que fue el primer gran avance previsional, que hasta el año 2018 gastaba o invertía socialmente, como ustedes prefieran, 0,7 puntos del PIB. Hoy día, y durante el gobierno del expresidente Piñera, se creó la pensión garantizada universal, que reemplazó al Pilar Solidario, y que hoy día son 2 puntos del PIB en régimen. En simple, hoy día está llegando a 2,2 millones de adultos mayores sobre 65 años, con 206.000 pesos, lo que se reajusta por IPC permanentemente. Se ha dicho que la pensión garantizada universal ha tenido un impacto, o podría tener un impacto en informalidad. Y yo quiero mirarlo desde otra perspectiva. Y en mi juicio no es así. ¿Por qué? El Pilar Solidario, antes, la pensión básica solidaria, premiaba más a quien cotizaba menos. Y había una pendiente, ¿cierto? Entonces, la pensión básica solidaria se entregaba completa a quien tenía 0 pensión autofinanciada, y luego el aporte previsional solidario decrecía para aquellos que tenían algún ahorrito. La PGU cambia esa lógica y lo que dice, ¿sabe qué?
vamos a entregar estos recursos flat, parejo, a todos, hasta, hoy día son 712.000 pesos, quien tenga una pensión autofinanciada de 712.000 pesos recibe la PGU completa, y de ahí baja en una pendiente hasta cerca de 1.100.000 pesos. Eso permite también premiar a aquellos que sí cotizaron algo. Por lo tanto, la pensión garantizada universal en el largo plazo debiera tener un impacto positivo en la formalización. Y hay otro elemento importante de la PGU, Paulina, que el pilar solidario reconocía la jubilación, es decir, las personas que optaban por terminar su vida activa y pasar al sector pasivo. En el caso de la PGU no es así. La PGU se entrega por edad, es decir, usted cumple los 65 años y está dentro del 90% más vulnerable, recibe la PGU. ¿Qué significa eso? Que una persona podría tomar la decisión de seguir activa y por lo tanto seguir cotizando y va a tener igual este piso de dignidad que entrega la PGU. ¿Qué es suficiente? Por cierto que no es suficiente, pero la discusión ahora, a mi juicio, debiera estar en el pilar contributivo, no en el componente solidario de la pensión garantizada universal, que además se financia vía impuestos generales y no a través de la cotización de los trabajadores. Muchas gracias, Alejandro. Eso es muy interesante. Y, Ricardo, pregunta larga, así que ténganme paciencia. Vimos en el estudio que como uno de los grandes factores de la informalidad es la búsqueda de libertad y flexibilidad, el no tener jefe y creer que se tienen mayores ingresos. En base a la reforma laboral que usted impulsó, o que tú impulsaste, ¿cuáles fueron los principales retos al tratar de equilibrar los derechos o necesidades de los trabajadores con las necesidades del mercado laboral o del demandante, ¿cierto? ¿Cree que existen otras reformas que podrían implementarse para mejorar el equilibrio entre los derechos o voluntades de las y los trabajadores y las necesidades del mercado laboral? A ver, bueno, mira, una cosa previa. Yo soy de la formación aquella que indica que una parte muy relevante de estos problemas se resuelven con el crecimiento económico y con la creación de empleo, más que con medidas legales y con medidas fiscales, ¿ya? Porque, bueno, algunas medidas de las que se han mencionado son fiscalmente bien caras, ¿ya? Y, bueno, y tengo mis dudas de que si podremos sostenerlas en el tiempo. Incluso más, podríamos ahora dar un catálogo de medidas muy eficientes respecto a abatir la informalidad, pero con alto costo fiscal, muchas, ¿ya? Pero claro, no es mi enfoque. Mi enfoque es que esto debe ocurrir a partir de dinámicas de mercado de trabajo que generan puestos de trabajo y a partir de allí uno entonces, asume la parte no resuelta del puzzle, ¿ya? Y por tanto, quiero ser también riguroso en eso y atendiendo a aquel tipo de informales que son aquellos que, digamos, nos debería preocupar, o sea, aquellos que están carenciados de seguridad social básicamente porque sus ingresos, los ingresos que reciben del trabajo no les permiten, financiarlos, o porque su relación contractual no existe, o si la tiene, tampoco se lo financia. O sea, esa es en el fondo la situación, porque medidas de flexibilidad laboral se han ido tomando, algunas cuando en nuestro tiempo nosotros hicimos estas discusiones, había mucha adversidad parlamentaria para enfrentar medidas de flexibilidad, el teletrabajo se impuso como una realidad, fue parte de la reforma que impulsamos, tuvo muchísimas restricciones, hoy día la flexibilidad, el teletrabajo es una realidad absolutamente masificada por las condiciones de la pandemia, ¿no? Y creo que hay un conjunto de disposiciones o posibilidades, pero hay que distinguir bien. Si estamos hablando de trabajadores asalariados, estamos pensando de alguna manera en cómo tú generas espacios en la legislación para que los emprendedores estén librados de menos cargas de las que pudiera ocurrir. Te doy dos ejemplos. Uno, cuando tú haces crecer el salario mínimo, ya eso tiene un efecto, ¿ya? Ahora, yo no soy contrario a que el salario mínimo crezca porque creo que los salarios mínimos son muy bajos, son muy, muy bajos. Y tenemos unos costos de vida que son bien altos. Entonces, tú puedes decir cómo acompaña la política fiscal o la política pública la expansión del salario mínimo. Esa es una. O dos, ¿cómo haces tú para que una medida como reducciones de jornadas de trabajo, las 40 horas, de alguna manera no tengan un efecto también sobre los sistemas de jornadas en
determinados tipos de emprendimientos, etcétera. O sea, eso, pero lo que quiero decir es que políticas específicas tienen que ser muy sofisticadas, ¿ya? Y tienen que atender a esta realidad heterogénea. Tiene que tener otra característica también, ¿ya? En los estudios más, digamos, los estudios que ya yo diría más de última generación, imponen la obligación de que sean locales, o sea, de que muchas de estas políticas y legislaciones tengan efecto a nivel local y sean gestionadas localmente, ¿sí? Que no, porque claramente las políticas generales, ¿ya? Las políticas generales tienen unos ámbitos de aplicación que en el caso de países como Chile son totalmente distintos en un país y en otro. Un asunto que yo creo que también es importante mencionar es que nosotros tenemos como una porción de nuestro mercado laboral, y no me estoy alejando de la pregunta, sino más bien acercándome, una cantidad muy grande de migrantes. O sea, el mercado laboral en Chile, a propósito de las migraciones, ha cambiado. Una parte de esos son formales, otra parte son informales. Digamos, el límite entre la movilidad, la porosidad de movimiento de la formalidad y la informalidad entre aquellos trabajadores migrantes, o sea, gente que se ha cambiado de país, que no tiene redes y que viene a otro país y que necesita generar un ingreso a toda costa, o sea, la tentación de la informalidad es total, porque no tiene, a diferencia de muchas trabajadoras chilenas, la posibilidad de recurrir a algún tipo de estrategia de sobrevivencia que no esté asentada en ganar algún ingreso a cualquier costo. Entonces, yo creo que respecto de aquello también es muy importante que tú imagines las políticas asumiendo la complejidad de esta realidad y que hagas muchas de esas políticas localmente, ¿ya? O sea, esa es la recomendación, digamos, más adecuada, más que generar leyes. Mucho, por ejemplo, la cosa del voluntariado que mencionaba María José, fue porque los parlamentarios no quisieron reducirle los ingresos líquidos a los trabajadores independientes que digamos que boletean. No quisieron, simplemente dijeron que no había ni una condición, punto, ¿ya? Generar la condición de posibilidad de la aplicación fue súper difícil, ¿ya? Por decir algo, ¿no? Entonces yo creo que nuevas legislaciones pueden hacer grandes contribuciones, ¿ya? Como la ha hecho la legislación nueva respecto a la compatibilidad de conciliación entre trabajo y vida familiar que permite el teletrabajo y muchas otras de esa naturaleza, pero yo creo que requieren un campo de aplicación que digamos que asuma la realidad de cada uno de los distintos territorios donde se aplican. Las políticas generales yo creo que pueden tener muy bajo impacto. Y un par de cosas que... Sobre el tema de la pregunta de la encuesta, esto responde a un estándar internacional que de la encuesta de empleo, digo yo. Se hace la pregunta porque corresponde a un estándar, o sea, queremos compararnos todos los países y por tanto la pregunta es la misma que se hace en muchos otros países y por eso somos comparables, ¿ya? Si es buena o no es buena, ya la pregunta... Bueno, la gracia que tiene es que es la misma hace mucho rato, entonces uno puede ver si la punta del avión va subiendo o va bajando, y eso es de gran ayuda. Eso lo compartimos con Valdivieso, que cualquier estudio que se haga, si es serial, ¿ya? Tiene un gran valor. O sea, si ustedes repiten, sugiero a sucesión, en un año más esta misma encuesta, yo creo que tendremos conclusiones mucho más valiosas que aquella que surge de un puro punto, ¿ya? De un puro punto. Eso. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, y hablando de repetir esto en el futuro, y sobre la evolución de la informalidad, Alejandro, ¿nos puedes comentar desde tu experiencia, digamos, en el sector público, en la academia, en todos los distintos lugares que te has ido desarrollando, cómo ves tú que se ha ido manifestando y cómo ha ido evolucionando la cultura de la informalidad en Chile? ¿Y de qué manera influye en la percepción y aceptación de la informalidad laboral por parte de la sociedad y los propios trabajadores? ¿Cómo ves la evolución a los ojos del estudio que presentamos hoy? Sí, bueno, uno no está desprovisto de sus experiencias personales, ¿no? Yo soy de Bayaco, el sur, zona agrícola, y en el campo, en el sector agrícola, la informalidad es parte de lo que Cristian manifestaba como esta cultura, ¿no? Que permanece en el tiempo y donde hay una historia permanente de informalidad. Ahora, hay algo del estudio que a mí me parece súper interesante, y es que si bien no parece ser un tema prioritario para la ciudadanía, y también se idealiza en ciertos entornos o en ciertos contextos, no es identitario. Y ese componente, al no ser identitario, es fundamental, porque ahora que está de moda la discusión identitaria con el proceso constituyente y en fin,
Claro, cuando algo es identitario marca los límites, ¿no? Marca los bordes de quién soy y quién no soy, quién forma parte de mi grupo y quién forma parte del grupo o el outgroup. Y en este caso no es así, lo que a mi juicio es un aliciente para poder ir transformando esto paulatinamente. Pero algo que dice Ricardo también es súper importante y es que esto tiene que ver con elementos que son estructurales, pero la pregunta es, ¿la informalidad estructural o la informalidad más bien un síntoma de otras cosas que son estructurales? Y cuando vemos la encuesta, y voy a repetir, corrígeme Cristian, pero ¿cuáles son las causas, ¿no?, de la informalidad? Bajo salario, el 70%, falta de empleo formal o de oportunidades de empleo, 67%, poca fiscalización del Estado, 67%. Y cuando se le pregunta a las personas sobre la culpa, de quién es la culpa, dicen de los políticos y del Estado. Por lo tanto, de eso nos tenemos que hacer cargo. Y a mi juicio hay algo que esto ya es más para atrás, pero de lo cual nos tenemos que hacer cargo, que es del ciclo político o los ciclos políticos en nuestro país. Y las reformas de fondo en nuestro país no se hacen precisamente porque los ciclos políticos son cortos y los incentivos no están puestos para eso. Por eso es tan importante esa discusión del sistema político en la Constitución y lo vinculo con aquello que se relaciona con la informalidad, que es nuestro sistema educacional. Si nosotros no fortalecemos la educación formal, no fortalecemos la educación pública, no llevamos la reforma al aula de una vez por todas, vamos a seguir teniendo estas cifras. ¿Por qué? Porque los datos muestran que nuestro país lamentablemente no va a crecer en los próximos años. Y miremos las cifras del IPOM. El IPOM dice, mire, el próximo año, en el mejor de los casos, 2,25% de crecimiento, si lo hacemos bien. El Ministerio de Hacienda ahora dice, mire, vamos a terminar con un crecimiento promedio durante el gobierno del presidente Boric de 1,9%. Y hay elementos que son estructurales y va a ser muy difícil que crezcamos por sobre eso. Y a esa juguera aún no hemos metido en la ecuación si es que se llega a subir los impuestos, si es que se aprueba una mala reforma de pensiones, y así suma y sigue. Por lo tanto, yo quiero o me interesaría ver la informalidad también como un síntoma de nuestra economía. Y en ese sentido, nosotros en la Universidad de San Sebastián, por ejemplo, hacemos un estudio con Equifax trimestralmente de la morosidad. Y la morosidad, fíjense que es algo bien interesante, también es muy estable. Es igual de estable que la informalidad. Hoy día tenemos cerca de 4 millones de morosos en nuestro país, pero también hay mucha intermitencia, que es el componente dinámico del estudio de criterios. Es decir, la gente cuando tiene recursos, en general, paga. ¿Cuál es el problema? Que la gente no tiene ingresos permanentes suficientes para poder acceder a eso. Por lo tanto, las culturas están para ser transformadas y para ser cambiadas. Y para eso necesitamos liderazgo, necesitamos un buen sistema político, es fundamental para hacer los cambios de fondo, y buenas políticas públicas. Pero también, y en eso comparto plenamente con Ricardo, la mejor política para poder combatir la informalidad es el crecimiento económico, es la generación de empleo, es el aumento de los salarios. El problema es que para que eso ocurra, tenemos que hacer muchas cosas que como país hoy día no estamos haciendo. Muchas gracias. Hoy el tiempo ha pasado volando. Está demasiado buena la conversación. Vamos a tomar preguntas del público y que también viene desde nuestra red de MOL que nos están viendo. Tenemos acá la primera pregunta. Lo nombró un poco Alejandro, pero no sé si quieren profundizar en ella. ¿Cómo se aborda la informalidad laboral en la reforma de pensiones que se discute en el Congreso? ¿Qué se podría incluir en ella para fomentar una mayor formalización? María José, si quieres partir tú. A ver, a mí me encantaría que hubiesen algunos elementos en ese sentido. Yo creo que hay un punto que lo toca, que en el fondo se busca perfeccionar el procedimiento de cobranza y de recaudación. Ya eso sí es un tema porque tenemos dependientes formales a quienes sus empleadores no les pagan las cotizaciones previsionales. O sea, ese es un punto que se podría tocar ahí. Pero claramente no estamos abordando la situación de todas estas otras personas que son por cuenta propia y que no están cotizando. Pero además hay otro problema, tal como lo planteaba Cristian, esto es súper dinámico, entonces yo soy dependiente e independiente al mismo tiempo. Y yo soy dependiente con más de un empleador. Y yo soy independiente en más de una ocupación. O sea, pónganle todos los pelos que quieran a la sopa porque esas combinaciones existen todas al mismo tiempo. Y el gran problema es que normalmente yo solo tengo cotizaciones respecto de uno de todos esos elementos. Entonces, claro, cuando llega el momento de mi pensión, yo digo, pero chuta, yo trabajé 40 años y ganaba tanto y este es el monto de mi pensión. Y tú le decís, bueno, pero ¿cotizaste cuántos años y por qué monto? Ah, sí.
tenéis razón. Y ahí es el que no podemos tener esa conversación cuando ya no hay nada que hacer. Sin esa conversación hay que tenerla durante la vida laboral para que sí se pueda hacer algo y las pensiones sí reflejan lo que nosotros necesitemos. ¿Alguien quiere agregar algo más, Ricardo, Alejandro? O pasamos a la siguiente pregunta. No, o sea, yo pienso que el tema de la... Es muy difícil que una reforma a un sistema de pensiones pueda enfrentar adecuadamente el tema de la informalidad sin, digamos, sin que se produzcan interacciones en otros campos de las políticas públicas, porque aquí, como estamos hablando de distintas familias de grupos de trabajadores, una reforma, pienso en la reforma, en el continuo de la reforma que llevamos discutiendo hace, ya va a cumplir una década, ¿no? Ya, estoy hablando de esa, de la genérica, no estoy hablando de esta específica. La verdad es que desde esa reforma tener soluciones específicas sectoriales es muy difícil, porque si tú generas, por ejemplo, distinciones entre grupos de trabajadores con distintas tasas de cotizaciones, luego la fiscalización de esa contractualidad se te hace imposible, ¿ya? Entonces yo creo que el tema que se ha puesto acá presente es la relevancia de que en el debate de un sistema de pensiones el tema de la informalidad sea un tema presente. Esté en el debate, esté en las conclusiones, esté en las medidas de política de la autoridad, en el acuerdo, digamos, entre el legislador y el Poder Ejecutivo, y que sea una parte del debate, pero que en la dinámica misma de una reforma tú puedas construir soluciones, me parece, hay muchas ideas, yo podría dar alguna, hay un catálogo, ¿no? Pero yo no creo que haga a lo sustantivo, que es el tema de la creación de empleo formal, ¿ya? Que es el punto que debería preocuparnos. Sí, solo para complementar y muy, muy breve. Ha habido muchas propuestas o contrapropuestas a la reforma de pensiones, ¿no? Y con Bernardo Fontaine hemos hecho una en particular, que dice lo siguiente: mire, concentrémonos hoy día en una reforma prioritaria, o los temas que son prioritarios y que puede abordar el sistema previsional en particular. Y por eso vamos a los puntos de cotización, pero ojo, y esto es importante para la formalidad, si es que los puntos de cotización avanzan tal como lo propone el gobierno, eso va a generar más informalidad, más desempleo y caída en los salarios, porque el mercado laboral no va a ser capaz de absorber un cambio tan drástico y en tan poco tiempo. Y avancemos, por ejemplo, en premiar rentabilidad, pero también castigar cuando no haya rentabilidad y que las personas perciban que eso realmente ocurre. Pero concentrémonos en la rentabilidad. Pero también hemos dicho, mire, pero hay un montón de otros temas que son sustantivos y que corresponden al mercado laboral, que debieran ser abordados en una comisión de expertos que sea escuchada tal cual como fue la comisión de Joseph Ramos y de David Bravo cuando se discutió el IFE laboral y que se implementó. Eso también debiera ocurrir. Y a nuestro juicio es una forma sana, simple, para construir una nueva economía política y que permita poner la informalidad como un tema central para mejorar las pensiones futuras. Gracias, Alejandro. ¿Cómo estamos con los tiempos? ¿Tenemos una pregunta más? Tenemos un minuto, quizá la puedes responder tú para poder cerrar. Y la pregunta es: ¿cómo enfrentan las contingencias los informales? La salud, las pensiones, la cesantía, los accidentes. Con bingo. Sí, yo creo que la María José es la persona. Que quizás es una pregunta sin respuesta, la verdad, ese es el gran problema. Ese es el drama, pues si por algo uno ve los bingos, ve estas situaciones de precariedad absoluta. Mujeres que trabajan hasta el último día antes de tener la guagua y vuelven a trabajar a los 3 días. Si la seguridad social lo que busca es de verdad es garantizar la dignidad del ser humano. Es que cuando yo no puedo, yo tenga la posibilidad que alguien me esté apoyando. Entonces no es algo accesorio, no es algo que yo lo pueda dejar así para cualquier Y eso depende minuto. mucho si la persona tiene o no tiene alguna red de apoyo. Y eso hace toda la diferencia. Si tiene red de apoyo, sobrevivirá. Si no, bueno, ahí hay otro tema que no hemos mencionado, que hay una relación entre la informalidad y la criminalidad, que es otro tema también relevante. Pero lo vamos a tener que En dejar otra para otra oportunidad. instancia, porque, Alejandro, ¿Hay 30 segundos? 30. No, pensando en qué es lo que viene hacia adelante y para dónde enfocar esto, lo primero, yo creo, un mensaje central: crecimiento económico. Sin crecimiento económico es imposible avanzar en mejorar los salarios y reducir la informalidad. Segundo, simplificación del sistema tributario. Hay experiencias súper interesantes, como por ejemplo en Uruguay, donde se paga un monotributo que consolida cotizaciones y un montón de otros impuestos que permitiría simplificar, reducir los costos de transacción y avanzar en esto. Pero también,
y esto es más político, poner el tema sobre la mesa. Este seminario contribuye, el estudio contribuye, y pensemos en los países que miramos habitualmente. Nos encanta mirar Nueva Zelanda. Bueno, Nueva Zelanda tiene un componente de informalidad, está en torno al 18 al 20%. Vamos a mantener siempre un componente de informalidad porque eso es parte de las estructuras de los mercados laborales, pero pongámonos una meta país y avancemos en esa dirección con acciones concretas de aquí a 10, 15 o 20 años plazo. Bueno, vamos cerrando entonces. Muchas gracias a todos. Gracias Alejandro, María José, Ricardo, por supuesto, gracias también a Jorge Welch, a Cristian, Constanza y todos los que están acá y los que nos están viendo en línea. Muchas gracias por interesarse en este tema. Vamos a seguir. Como decíamos, esto es un tema urgente, importante. Desde la Asociación de AFP lo tomamos como un tema muy serio. Queremos seguir contribuyendo en esta línea. Vamos a seguir con las iniciativas y proyectos que mencioné al principio y esperamos rehacer este estudio más adelante. Así que muchas gracias y un aplauso a todos ustedes. Muchas gracias.